Levas. Esas hermosísimas levas útiles para muchas cosas. En inglés, cams. Y bueno, pues para eso estoy yo en esta ocasión para explicarles la teoría de las levas y resolver un ejemplo muy fácil, ¿vale? Entonces empezamos. ¿Qué son las levas? Las levas son elementos comunes de un mecanismo que impulsan una componente aparejada conocida como impulsor. O sea que nos sirve esta cosita de aquí pues para poder impulsar otro elemento llamado seguidor de línea. El contacto entre una leva y el seguidor debe ser permanente, muy importante. La característica única de una leva, hasta la puse 2 veces para que no se nos olvide, es que puede impartir movimientos muy diferentes a su seguidor. Ya llegó el del gas. Son sencillos y poco costosos, o eso es lo que nos dicen. Y para conseguir que el seguidor esté permanente pegadito aquí a la leva, que no se despegue, se utilizan sistemas de recuperación. En algunos casos, pues los más comunes son los resortes, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver los tipos de levas que podemos encontrar. Bueno, las levas se clasifican en 3 grupos generales. Las levas de placa o de disco. De hecho es la que puse al principio. Son las más simples y comunes. La distancia radial a partir del centro del disco varía a lo largo de la circunferencia de la leva y proporcionan al seguidor un movimiento radial. Ahora, las levas cilíndricas son de este tipo. Ok, en ellas se corta una ranura en el cilindro con un emplazamiento variable a lo largo de un eje de giro. Entonces aquí, cuando este cilindro gira hacia acá, pues el seguidor se mueve conforme es la forma de esa ranura, ¿vale? Las levas lineales, pues simplemente se moldean sobre un bloque de traslación. Se corta una ranura en el bloque con una distancia que varía desde el plano de traslación. Se proporciona al seguidor un movimiento perpendicular al plano de traslación, ¿vale? Esta cosita es el seguidor. Y esta placa pues es la leva. Como vemos aquí, la leva se mueve de izquierda a derecha y el seguidor se mueve de arriba hacia abajo, pero siempre perpendicularmente al plano de la leva. Ok, para poder resolver algunos problemas también de diseño de las levas, etcétera, se hacen algunas consideraciones muy importantes, lo que es describir el movimiento del seguidor. Para ello lo podemos expresar de 2 formas: en tiempo y también en términos de desplazamiento angular. Vamos a verlo a continuación. Entonces, el movimiento del seguidor se puede representar de 2 formas, como ya las mencioné anteriormente. Y bueno, pues es conveniente escribir el movimiento separándolo en segmentos, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que las manecillas recolectoras de una máquina de papel deben, primero, permanecer cerradas por 0.03 segundos y segundo, abrirse a una distancia de 0.25 pulgadas a partir de la posición cerrada, ¿no?, que habíamos dicho anteriormente, pero en un tiempo de 0.01 segundos. Esto pues lo estamos dando en términos de tiempo. Vamos a convertirlo ahora en términos de ¿qué? De desplazamiento angular, ¿no?, en grados. Entonces, al transformarlo, el primer paso nos va a quedar como que permanecen cerrados en 154.3 grados de rotación de la leva. Y segundo, se abren a una distancia de 0.25 pulgadas, ese no cambia, a partir de la posición cerrada en 51.4 grados de rotación de la leva. Una vez que hicimos esta descripción, conviene poner gráficamente esos movimientos, ¿ok? Entonces, la gráfica de desplazamiento del seguidor contra el tiempo, o bien ya transformándolo contra el desplazamiento angular de la leva, se conoce como diagrama de desplazamiento. Muy importante. Ahora aquí vamos a ver muchas relaciones importantes para poder resolver los problemas. La relación del giro de la leva con el tiempo es, entonces aquí tenemos relación, que es la rotación de la leva, igual al incremento del ángulo entre el incremento del tiempo. Ahora, la rotación de la leva durante un intervalo de movimiento del seguidor se expresa usualmente con el símbolo beta.
vamos a tener unas variables. El tiempo transcurrido durante un intervalo del movimiento del seguidor se representa con la letra T. Y la elevación o caída del seguidor durante un intervalo se representa con H. Ahora, la relación entre el giro de la leva y el tiempo en un intervalo arbitrario es, bueno, aquí tenemos esta I, pues representa el número del intervalo. Recuerden, un movimiento total de giro de una leva se tiene que dividir en intervalos de tiempo, ¿ok? Entonces este es el número del intervalo. Va a ser igual a W de leva multiplicado, ¿por qué? Por el intervalo de tiempo. Podemos determinar la rapidez requerida de la leva considerando el tiempo transcurrido durante un ciclo con. Entonces tenemos que es la velocidad de la leva igual a una revolución sobre el total del tiempo. Y un concepto muy importante, la detención, que es cuando la leva rota y el seguidor no se mueve. Bueno, pues puros problemas les doy yo, ¿verdad? En este caso nos dice el problema: se utiliza una leva en una plataforma que constantemente levanta cajas desde un transportador inferior hacia un transportador superior. Elabore un diagrama de desplazamiento y determine la rapidez requerida de la leva cuando la secuencia de movimiento del seguidor es como sigue. Entonces tenemos la descripción del movimiento de la leva con estos 5 intervalos. Aquí está el diagrama que vamos a seguir. Entonces el primer paso, el primer intervalo, nos dice que se eleva 2 pulgadas en 1.2 segundos. El segundo se detiene durante 0.3 segundos. El tercero desciende 1 pulgada en 0.9 segundos. Amigos, 4 detención durante 0.6 segundos. 5 desciende 1 pulgada en 0.9 segundos. Ahí están los 5 intervalos. Primer paso, sumamos todos los tiempos, el tiempo total del ciclo completo. Entonces vamos a sumar esos tiempos. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Sumándolos nos va a resultar un tiempo total igual a 3.9 segundos. Segundo paso, vamos a calcular la velocidad angular requerida de la leva, que es con la fórmula anterior, igual a una revolución sobre el tiempo total. Entonces, ya teniendo eso, en términos de revolución sobre segundo, vamos a utilizar un factor de conversión para poder convertirlo de segundos a minutos. Entonces nos va a resultar 15.38 revoluciones por minuto. Tercer paso, calcular el giro de la leva para cada intervalo del movimiento del seguidor. Recuerden, como son 2 intervalos, vamos a calcular entonces ¿cuántos? Betas. Van a ser 5 betas, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos descrito. Igual a la velocidad de la leva multiplicado por cada intervalo de tiempo. En este caso, por ejemplo, para beta 1... tenemos esto en revoluciones por segundo multiplicado por el tiempo, ¿ok? Entonces nos va a dar un total de 0.307 revoluciones. Ahora, para convertirlo de eso a grados, vamos a utilizar este factor de conversión, que es 360 grados por cada revolución. Y nos va a dar un total de 110.5 grados. Eso lo hacemos para cada intervalo de tiempo y nos va a resultar un beta 2, un beta 3, un beta 4 y un beta 5. Y bueno, ese es el paso 4, graficar el diagrama de desplazamiento. Recuerden, va a ser una gráfica del desplazamiento contra el tiempo. En este caso también no contra el tiempo, sino contra el giro de la leva. Entonces vamos a tener cada intervalo, el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4, intervalo 5. Ya teniendo cada intervalo y ya teniendo esto en cuenta, vamos a graficar, vamos a proseguir a la graficación. Nos está diciendo que en el primer intervalo va a ir de 0 grados a 110.5 grados, que es lo que nos salió beta 1. Y en ese intervalo se eleva 2 pulgadas, ¿ok? Entonces va a ir directamente de aquí hasta acá, ¿ok? Hasta 2 pulgadas. De hecho, se puede incluso aquí graficar en pulgadas o en milímetros. Aquí tenemos en pulgadas, ¿ok? Después nos dice que se detiene durante 0.3 segundos. Eso pues fue esta conversión. Y aquí tenemos una detención, no hay desplazamiento. Después desciende. Aquí tenemos que va a caer. Otra vez se detiene. Y aquí otra vez va a descender hasta los 360 grados. Recuerden, todas esas conversiones nos tienen que dar como resultado, como suma total, 360 grados, ¿ok? Que es el giro completo. Y ya teniendo esa graficación, pues tomemos en cuenta algunos factores. Aquí, como vemos, se pueden tomar en cuenta otros factores dinámicos para poder acercarnos a esa gráfica. Vamos a ver algunos casos
primero el caso en el que la velocidad es constante y en el que la aceleración es constante, ¿ok? Cuando la velocidad es constante, ¿qué vamos a graficar? Pues una línea recta, ¿ok? ¿Por qué? Porque la velocidad es uniforme. Y en aceleración constante es un poco más complicado, pero no se preocupen, porque el movimiento con aceleración constante durante una secuencia de elevación o descenso genera los menores valores posibles de aceleración en un intervalo de tiempo y elevación determinados. Y vamos a ver los pasos para poder graficar. Bueno, pues aquí tenemos un intervalo completo, ¿ok? Primer paso, vamos a dividir a ese intervalo en dos partes iguales, ¿no? Por la mitad. Segundo paso, vamos a tomar el primer cuadrante y vamos a dividir el eje horizontal en 4 partes iguales y también el vertical. Ya dividiendo el eje vertical y el horizontal en 4 partes iguales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar desde el origen líneas rectas desde el origen hasta esas divisiones verticales. Entonces vamos a tomar desde el origen rectas que van, ahora sí que desde el origen hacia la primera división vertical. Después origen, segunda división vertical, origen y así sucesivamente hasta la cuarta división vertical. Ya teniendo eso, vamos a relacionar primero la primera recta con la primera recta vertical de la primera división, pues. Entonces primera división con primera división, su intersección. Segunda división con segunda división, intersección. Tercera división con tercera división, intersección. Y hasta el último, pues terminamos aquí. Entonces, siguiendo con curva, vamos a llegar a una aproximación de la recta, ¿ok? Hacemos los mismos pasos desde el 2 hasta el 5 con la segunda mitad y obtenemos esta gráfica que está aquí. Y así pues podemos encontrar ya la graficación con aceleración constante. Entonces, de hecho, ya podemos con esto determinar algunos valores importantes, lo que son las velocidades máximas, las velocidades mínimas. Eso ya utilizando las fórmulas debidas para la aceleración constante y para la velocidad constante. Esto sería todo por el video y pues hasta la vista, babies, y cuídense del coronavirus.